Muy bien, había una respuesta pendiente, Ojeda. Sí, había una pregunta y en realidad vi que se menciona bastante el tema del Tribunal de Cuentas, como eje a veces Sí, la no observancia de cuando... que el tribunal observe algo y la administración igual reitere el gasto. Exacto. Pasa que nosotros tendemos a querer solucionar muchas cuestiones con derecho penal. El derecho penal es la expresión más violenta del Estado. Es como si yo tuviera para arreglar X cosas solamente un arma de fuego. Tengo que matar a un mosquito y le pego un balazo, ¿no? De primera, antes de agarrar un zapato le pegué un balazo. Entonces... Bueno, se va a morir igual, con zapato o con balazo. Bueno, pero parece quizá un poco mucho empezar por el balazo, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal de Cuentas tiene normativa. Entonces, hoy está previsto que la administración, aunque el tribunal le observe, igual pueda mantener el gasto. Entonces, el Tribunal de Cuentas no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice no obliga a la administración a hacer. Bien. Entonces, en ese caso, siempre va a pasar que es el propio Estado el que se regula así. Entonces, si no le hace caso al Tribunal de Cuentas, no viola ninguna norma administrativa. ¿Pero va a ir preso? Me perdonan porque tengo en línea en este momento a quien expresó que no fue consultado sobre este nuevo debate y nos interesa su opinión. Es el director de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el señor Ricardo Gil. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. Bien, Sí, cómo no. ¿Cuál es su opinión? Porque en realidad ya sabemos que le molestó no ser consultado o enterarse por la prensa y demás. Pero ¿cuál es su opinión en concreto sobre la eventual derogación de la conveniencia o no de su derogación, de este decreto, de este artículo? Bueno, antes que una aclaración, no es que me haya molestado, simplemente comenté que no yo, sino la JUTEP, como órgano especializado en el tema, no fue consultado. Es un dato de la realidad, no implica más que eso. Está claro. Por otro lado, lo que sí adelanté como opinión personal y luego algún otro miembro de la Junta me manifestó que estaba totalmente de acuerdo, es que en principio vemos que sería conveniente discutir el artículo 162 y tratar de acotar alguna de las amplitudes tal vez excesivas, pero no nos parece razonable eliminarlo, derogarlo directamente, que es lo que hoy dice el proyecto de ley que se presentó, ¿no? Bien, en nombre justamente de la ética, de la transparencia, cuando usted dice tomar el artículo, no derogarlo, pero sí ver sus extralimitaciones. Bueno, ¿y cuáles serían? Porque ni siquiera están... no hay nada, de hecho, dentro de lo que puede tipificarse como abuso de función. Sí, en realidad lo que sucede es que si tú planteas que este delito, el abuso de funciones, en caso no previsto especialmente en la ley, se da cuando el funcionario público resuelve algo que de alguna manera es en perjuicio de la administración o de terceros, si lo hace de forma arbitraria, ahí pueden caber muchas cosas. ¿Podría ser comprar un auto de alta gama para un servicio público en vez de un auto más económico, por ejemplo? Tal vez sí, porque está definido no por el beneficio que se obtiene, sino por el perjuicio que se causa al Estado. Entonces, en general, la mayoría de los otros delitos que están tipificados relacionados a la corrupción se refieren a obtener un beneficio propio o para un tercero, beneficio básicamente económico. Sí. Pero eso ya tendría otra tipificación, como usted dice, ¿no? Exacto, y hay una serie de circunstancias que puede ser esa que tú decías, o que yo voy a mi pueblo de origen y hago donaciones por parte del servicio centralizado que represento, donde en realidad no hay nadie, no hay un tercero que esté lucrando. O a una compra en nombre, con dineros públicos innecesaria. Sí, pero creo que tal vez ahí puede haber por algún otro lado una omisión a los deberes del cargo que puede ser un delito, pero sí es ese tipo de cosas donde, digamos, hay un perjuicio al Estado, que es lo que con el artículo trata de representar, y que parte de la base de que se lastima los fondos de todos nosotros por una decisión arbitraria de un funcionario. Bien. Entonces, no se habla allí de beneficio propio o tercero, no es que esté lucrando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso, por un lado, no está contemplado en otros delitos, pero sería bueno acotarlo, por más de que siempre... Pero en el Código Penal, ¿no podría ser una observación que tenga una vía administrativa? Por aquello de no ir primero al máximo poder punitivo que tiene el Estado. No, pero el tema es qué es ir primero.
A ver, tú tenés el decreto 30 del 2003 que establece una serie de faltas castigadas disciplinariamente o administrativamente, pero el tema es que ahí no está previsto el tema penal. Tú, una de dos, o no hay delito y no metemos el tema penal, y por supuesto prefiero no meterlo, o si hay la posibilidad de que sea un delito, tengo que tenerlo previsto. Entonces me parece que esto lo que prevé de una manera excesivamente amplia es esa posibilidad, que no está contemplada en los otros, desde mi punto de vista, en los otros delitos que se incorporaron simultáneamente con este. Entonces, creo que eso es lo que hay que Bien, ahora, resolver. si pudiera definirse que hay ciertas conductas cuando, como usted dice, no reportan a otros, no remiten a otros delitos ya tipificados, las que usted me estaba dando como ejemplos, por ejemplo, ahora, que hoy cabrían, porque tampoco está claro, en abuso de funciones. Aunque no llegue a ser considerado un delito penal, ¿podría ser sancionado de alguna otra manera? Y Por no supuesto. necesariamente penalmente. A eso voy con la necesidad o no de llevar a lo penal este tipo de conductas cuando efectivamente, insisto, no remiten a beneficios personales o de terceros. Sí, pero hay un daño patrimonial al Estado, y yo como ciudadano tengo el derecho de reclamar frente a una decisión arbitraria. Estamos hablando de un exceso, no de un error. De una decisión arbitraria. Pero ¿y esa diferencia no es demasiado sutil, Gil? No, yo creo que no. El artículo habla de arbitrario. Estamos hablando de un artículo que dice es arbitrario. Y yo no conozco ¿Y quién a nadie... define arbitrario? Y en este caso es el juez. Y me parece que ahí, en esas variantes de si hay delito o no hay delito, yo en caso de duda me remito a los jueces. Para eso están y para eso tenemos un sistema judicial. Entonces, en definitiva, puede haber una simple falta administrativa. Pero los jueces necesitan por escrito el delito como insumo para juzgar. Por eso te digo, si tú te limitas a la falta administrativa, el juez no va a tener el delito. Exacto. Yo lo que digo es que tiene que haber un delito, o sería bueno que se mantuviera un delito. Cuando hay perjuicio para el Estado. Sí, y que... Claro, pero la diferencia entre error o lo que podría llegar a ser, bueno, intención, no es el caso. Usted lo dijo recién, si es un error o si es un exceso. Gracias. Entre error y exceso pasará por las interpretaciones o ideologías desde políticas a filosóficas a... Entonces, y ahí, ¿por qué vamos a confiar en un juez que las tenga todas tan claras como para poder exigir ese límite tan claro? Porque si entendemos de que una de los extremos es delictivo y no es solamente una falta, el que decide es un juez. Yo me remito a que puede haber omisiones, puede haber excesos y puede haber excesos de distinta magnitud. Y siempre hay, y siempre va a haber actitudes arbitrarias o excesos que se sancionan administrativamente y están previstos. El tema es, si no hay ninguno de ellos, que pueda ser un delito. Yo creo que sí. Y que, en definitiva, me parece que lo que hay que dar es esta misma discusión que estamos planteando y que tiene matices y que todo es opinable, dar esta discusión y no simplemente plantear que se derogue el artículo. Bien. Y además, y en eso yo insisto, si hablamos de delitos, yo tengo que destacar mi confianza en el Poder Judicial y el rol que juegan, y no partir de la base, como se ha planteado, de que esto hay que sacarlo porque se aplica mal, se aplica sin pruebas y se aplica arbitrariamente. Creo que eso no es cierto. Bien, ahora, su confianza en el Poder Judicial, imagine que se deroga. Sí. ¿Qué pasa con los que están hoy procesados por este mismo delito que la justicia, o sea, ese Poder Judicial en que usted confía, entendió que ameritaba el procesamiento? Y creo que, como siempre, por las dudas, claro que yo no soy abogado, como siempre, el cambio beneficia, digamos, genera para los procesados las decisiones más buenas. Si hay alguien procesado hoy y se deroga el artículo, asumo que el proceso muere, desaparece el proceso. ¿Por qué? Porque ya no existe más el delito por el cual lo estábamos procesando. ¿Y no es una injusticia para quienes sí tuvieron sentencia y tuvieron que pasar la prisión y la pena del caso? Creo que en esos términos yo no me lo plantearía. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos modificar ninguna norma
si alguna vez hubo alguien sentenciado o condenado o castigado por esa norma. Como ya hubo uno, no la vamos a cambiar. Si a mí me convences que hay que cambiarla, creo que hay que cambiarla. Bien. Está bien. Ahora, lo que me parece es que primero hay que discutirlo bien antes de cambiarla, y cambiar no es derogar, es discutir, a ver, lo que estamos viendo, si todas las actitudes se resuelven bien sin un delito parecido a este, o si necesitamos un delito parecido a este. Después hay un tema de oportunidad, que es este. Nosotros venimos planteando desde la JUTEP que el tema de la corrupción en Uruguay tiene dos visiones y que hay que tomarlas las dos. Primero, que Uruguay está mejor que otros países en el tema de corrupción. Segundo, que eso no quiere decir que no tengamos problemas y problemas importantes en el tema de la corrupción. Sí. Y creo que la ciudadanía hoy, al igual que nosotros, está más preocupada por este segundo aspecto. Está preocupada porque Uruguay tiene, tal vez ahora con más fuerza que antes, casos, problemas, dudas que nos surgen a todos sobre la ética, la probidad y el comportamiento, no solo de los gobernantes, no solo de los funcionarios públicos, también del sector privado. Sí, bueno, hoy con la financiación de los partidos políticos eso está sobre la mesa. Exacto, ¿no? Y en los últimos 15 días tuviste un diputado suplente y un edil procesados. Entonces, el mejor mensaje hoy, sin esta discusión necesaria, es derogar artículos que castigan cierta forma de corrupción. Yo creo que no es un buen mensaje para la ciudadanía. Pero la ciudadanía está pidiendo otra cosa. Está claro su punto, Federico Gil. Le agradezco muchísimo Ricardo, le agradezco muchísimo por esta nota telefónica. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. No, Hasta por luego. favor. ¿Les aclara tantos la secretaría de Gil? Yo recuerdo un caso que tiene que ver con todo esto, que lo hablamos fuera del aire con Ojeda. Básicamente la última investigadora que se hizo de ANCAP se investigó desde el año 95 para acá, ¿no? Entonces de alguna manera entró lo que fue la presidencia de Eduardo H., de lo que era ANCAP. Y ahí de alguna manera hubo algunos negocios que en su momento fueron investigados y que tenían que ver con la compra por parte de ANCAP de Carboclor y Sol Petróleo y unas estaciones de servicio que fue, en realidad, H defiende parte de esa inversión, pero otra fue desastrosa. Y por eso se generó. Bueno, H nunca fue acusado de abuso de funciones. Se lo investigó largo y tendido, pero en realidad nunca fue. Entonces, eso fue un error. Entonces, ¿cuál es de alguna manera la delgada línea que divide, ¿no?, el error que puede tener cualquiera o esa arbitrariedad que genera una pérdida al Estado? Pero en ese caso, la nota con Gil recién nos deja en el mismo sitio en el que estábamos. O sea, sí, porque otra vez... frente a esa pregunta que yo le hacía, creo que en realidad depositó la confianza en un juez. Exacto, y es el lo que mismo va a que tener veníamos que diciendo. resolver. Lo que sí parece ser es que hay una incapacidad del derecho penal de poder juzgar la diferencia entre mala gestión y, bueno, intencionalidad de perjudicar a públicos o a privados. Porque, a ver, José Luis, ¿me permiten, José Luis? En un Estado de Derecho, digamos, el Poder Judicial no encuentra su respaldo o su legitimación por el hecho de que en sí mismo saque una sentencia favorable o desfavorable. Es decir, la legitimación del Poder Judicial en todo caso viene porque está reglada su forma de actuar. Es lo que planteaba recién el colega en cuanto al principio de legalidad, es decir, no dejar a la arbitrariedad del Poder Judicial o de un juez de poder llenar ese vacío. En este caso estamos frente a una figura que es totalmente residual, es decir, todo lo que no existe puede ir a esa bolsa. ¿A criterio de quién? A criterio del juez. Y eso no debería existir en un Estado de Derecho. Otra cosa es un análisis que me parece que es el que estaba haciendo Gil recién, que tiene que ver más bien con el tema de la ética y que tiene que ver con el tema de la transparencia, que no tienen ninguna relación directa, digamos, con lo que castiga la ley penal. Bien, pero hay un mensaje simbólico también en esto, que es lo que planteaba Gil, ¿no? Pero la ética y la transparencia, en todo caso, tiene otro mecanismo y otras vías de solución. Es decir, estarían esos otros dos estamentos que hablábamos recién, que tiene que ver con la opinión pública por un lado, ¿verdad? Y que tiene que ver también con las sanciones administrativas o con sanciones de otro tipo. Bien, está claro. Fede. Si en un organismo departamental, un servicio descentralizado, un ente autónomo o lo que fuese, como cabeza, ¿no?, como presidente de un directorio, este presidente no junta su directorio y firma una resolución sin estar consagrado, ¿no?, por el resto de sus miembros, ¿eso no se podría considerar un abuso de función? Es que depende.
Para empezar, partimos de la base de que tenés que ver cómo está previsto que se tomen esas Si el resoluciones. protocolo indicaría que Bueno, para si hay un tomar incumplimiento- licencias o A lo ver. que fuese, el protocolo indicaría que tendrían que juntar ese directorio, ¿no puede ser considerado eso sí un abuso de funciones? Partimos de la base del principio de que abuso de funciones es básicamente cualquier cosa, con lo cual va a depender mucho de una voluntad judicial. Ahora bien, una falta administrativa o un error administrativo puede acarrear eventualmente de la nulidad de la decisión planteada en un órgano administrativo. Mire, como usted Con lo no la cual se tomó, podría reparar el daño. no la tomó acorde a derecho, yo se la revoco, se la niego, se la doy vuelta y le digo a usted, Estado, que pague todos los perjuicios que eso generó. A mí me preocupa mucho lo que dice Gil, ¿eh? Y me da hasta un poco de miedo, porque lo que yo leí, y capaz que ustedes entienden diferente, es no tengo muy claro qué es, no tengo muy claro qué quiero que sea, pero tiene que estar, ¿eh? Pero tiene que estar. Me da un poquito, francamente me da un poco de miedo. Y él aclaró también el tema de las pruebas. Lo dijo porque Rafael Michelini estos días ha dicho públicamente varias veces que este delito permite a los jueces procesar sin prueba. Bueno, el Eso es- presidente de la Suprema Corte hizo especial hincapié en eso. Eso es objetivamente, en negar esos dichos. es ¿no? objetivamente falso, no tiene nada que ver con la prueba, tiene que ver con la descripción y definición del artículo. O sea, la prueba está, el tema es la prueba de qué. Ahí está la historia. Da la sensación de... Yo lo único que concuerdo con Gil es en el mensaje. Porque el señor que está viendo en su casa o la señora están pensando, pará, van a derogar al artículo con los cuales se juzgó a aquellos que se portaron mal a nivel público, ¿no? Entonces, le estamos diciendo, vamos a sacar el artículo por el cual se juzgó a aquellos que se portaron mal a nivel público. Entonces, el mensaje no es bueno. Y lo otro, da la sensación de que esta derogación podría dar a entender que estuvieron mal procesados de repente, quienes fueron procesados. Entonces la pregunta es, o en realidad yo confío en la justicia uruguaya y entiendo que de repente no se pudo tipificar X mala conducta, pero sí se tenía la absoluta certeza de que hubo un grave error y que ese error generó el procesamiento. Bueno, pero Con las un pruebas- error con las es pruebas- delito, con las volvemos a la pruebas- misma y bueno, pregunta. y a veces capaz que sí. Pero de hecho lo que está sucediendo... Tiene que decir, mire, ¿sabe qué? Cometer un grave error es delito. Perjudicar la administración... Pasa que, claro... Bueno, pero entonces, ¿están mal procesados? Y, a ver, es que partimos de la base de que uno no puede procesar bien o mal a alguien cuando no sabe qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo Pero mal. seguramente saben, porque por algo se procesaron. Pero- Hay un proyecto por ahí, Andrés, que hace responsables a los Patrimonialmente. directores de los entes patrimonialmente de los errores de administración. Para que les duela. Eso es así, porque eso es un camino concreto. Estaba pensando en eso. Pero, a ver, las leyes de completamente. responsabilidad civil nunca se derogaron, siguen todas vigentes. Todos los que hacemos cosas que generan perjuicio respondemos con nuestro patrimonio. Vos mañana chocás en la calle, ¿tá? Y te van a venir a reclamar los daños del auto, las lesiones, el lucro cesante. Sí. Esto es lo mismo. Yo en mi cargo, el día de mañana, genero un perjuicio enorme, ¿tá? Y se va a hacer cargo Pero mi si tú empleador. trabajas para el Estado- Y también me voy a hacer cargo Pero yo. si trabajas para el presidente Estado, de no. una empresa pública debe hacerse patrimonialmente embargado, Para solidario. entendernos bien, hay que probarle su responsabilidad personal en el asunto y eventualmente él podrá responder. Ahora, como todo, naturalmente él obra por la empresa a la que representa, ¿verdad? Entonces, en el marco de sus funciones tiene estas atribuciones, ¿está? Esto es lo mismo que el abuso de funciones. Si cada vez que se equivoca le van a ir a reclamar... No ¿verdad? haces nada, haces Y la ahora, plancha, ¿a juicio entonces. de quién se equivoca? Porque mañana hay una inversión equivocada, alguien que toma un riesgo. Es el presidente de una empresa pública muy grande. Está expuesto a riesgos muy grandes porque los caudales que maneja son muy grandes. Entonces, mire, yo invertí acá porque estaba convencido de que es lo mejor que yo podía hacer. Bueno, la inversión funcionó mal. Yo me asesoré, me dijeron que era la mejor inversión, llamé a gente que sabe, pero terminó mal. Entonces, esa inversión de 3.000 millones de dólares, ¿me la van a reclamar a mí? ¿Y quién la va a pagar? ¿Qué jerarca tiene en su casa 3.000 millones de dólares? ¿Sabe qué? Mala mía, tome. Vamos a hacer una pausa. Voy a leer mensajes de los televidentes para poder compartir algunos inmediatamente después de la pausa, porque en realidad se han dicho muchas cosas. Puede que sigas pensando que no entendemos qué es lo que hay en este delito, pero se escucharon muchas versiones, o sea que por ahí hay comentarios interesantes. Ya venimos, ¿eh?